estos capítulos, los versos que hay en estos capítulos, capítulo 4 y 5 de la epístola a los Hebreos. Y en esta mañana voy a hablar acerca de la obediencia perfeccionada. La obediencia perfeccionada, a perfected obedience. Entonces, en conexión, en unión de lo que yo comenté con ustedes hace algún mes sobre el tema entrando en su reposo, nosotros podemos ver en el capítulo 4 de Hebreos, la exhortación del escritor a los lectores era acerca de la falta que puede llegar a ocurrir al pueblo de Dios de no entrar en una dimensión que Dios mismo preparó para cada uno de nosotros, para poder nosotros vivir, disfrutar, desarrollar nuestra vida espiritual. Y el tema, por supuesto, que día, que ocasión, era el reposo de Dios y entrando en el reposo de Dios. Entonces, una vez que entremos en el reposo de Dios, ¿qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que esto nos quiere dar el Señor a entender en su provisión para esa dinámica o esa dimensión? What is God trying to show us that once we enter into that rest of the Lord, so that way we could just sit back and do nothing? Al entrar en el reposo de Dios significa nada más sentarnos y así de una manera perezosa quizás dejar que Dios haga todo y que nosotros no hagamos ninguna otra cosa. No es así. Entonces ya estás hablando ya de pasividad. Dios no quiere que nosotros seamos gente pasivas, sino gente activa, gente en comunión con Él, en unión con Dios, en sociedad con Dios, que estamos colaborando con Él, trabajando con Él. A ese nivel quiere que nosotros tengamos esa experiencia y esa madurez en nuestra vida espiritual. Y cuando se refiere a reposo, ya que hablé sobre el tema, necesito nada más retocar un tantito para luego entrar al tema de hoy. Cuando el Señor se refiere a reposo de Dios, significa de que es una entrega, es una confianza total en Dios, en lo que se refiere a sus promesas que Él ha aclarado en nuestra vida, que una vez que apropiemos esas promesas divinas de Dios, entonces dejamos que Él opera y que Él obra mientras que unidamente estamos creyendo a Dios. Entonces eso me hace llegar al capítulo 5, donde vamos ahí a entablar el diálogo de esta mañana acerca de la obediencia perfeccionada, donde vamos ahora a ver este nivel de una obediencia que ha sido perfeccionada. Y cuando hablamos de una obediencia perfeccionada, estamos hablando de una obediencia que ya es madura, ya es plena, ya es completa. Ya hemos rebasado el punto de nuestra vida donde ya no cuestionamos, donde ya no estamos lidiando, donde ya no estamos bregando con la cuestión de obedeceré o no obedeceré, sino que llega el momento donde obediencia llega a ser un gusto, llega a ser una naturaleza en nosotros, de que ya no hay esa contienda. Tal vez hay momentos donde uno duda, donde uno pregunta, pero una vez que se aclara esas preguntas, uno procede. Y no duda como para juzgar a Dios, para poner en tela de juicio lo que Él ha dicho, o rotundamente dudar completamente de Él y entrar en el pecado de la incredulidad, cosa que el mismo escritor llegó a reprender y a exhortar y advertir a los lectores
del peligro de entrar en el pecado de la desobediencia, cosa que vemos en Hebreos capítulo 4. Entonces no queremos nosotros llegar a ese extremo de llegar a ser personas incrédulas, que no le creemos a Dios, que todo lo que Dios dice o lo que enseña en su palabra lo cuestionamos, sino que llegamos a un punto donde la obediencia ha sido perfeccionada, podemos nosotros obedecerle porque ahora es parte de nuestra naturaleza. It's become part of our nature to obey. Ahora, en vista de esto entonces, de ver lo que la Escritura enseña acerca del entrar en el reposo de Dios, luego termina el capítulo 4 donde dice verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego hace la invitación el escritor en el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Varias cosas vamos a ver aquí en este pasaje, solo en este pasaje, y luego entramos capítulo 5. Uno es para que nosotros tengamos la plena certidumbre, la plena confianza que existe una dimensión del reposo de Dios. Uno es que debemos de tomar en cuenta el aspecto historial de cómo Dios mostró lo que es un reposo. Vemos entonces en la creación, dice la Biblia que en el séptimo día, después de que 6 días hizo Dios todas las cosas que contemplamos, dice la palabra que en el séptimo día hizo un séptimo día, y ese séptimo día ordenó que fuese el día de reposo, el día de descanso, donde Dios descansó de todas sus obras. Entonces, con eso vemos aún en la ley que Él instituyó para la nación de Israel, también ordenó que un día de la semana se separara para que su pueblo se dedicara al reposar de sus obras, para poner tiempo y atención a la búsqueda y a la adoración a Dios. Entonces, llamándose el día sábado o sabat. Entonces, vemos y se traslada esto en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, luego el escritor a los hebreos menciona el concepto del reposo de Dios. Y ahorita vamos a ver las cosas que en este implica. Pero luego, para que eso se lleva a efectuar, vemos lo que acabamos de leer del verso 14 en adelante. Él luego introduce el escritor y dice, por tanto, o sea, continúa la explicación, continúa el diálogo que el mismo escritor expuso en los versos anteriores, y dice, por lo tanto, ya que tenemos un reposo de Dios, ya que nosotros tenemos el elemento de la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de 2 filos, etcétera, etcétera, por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, diciendo ahora con la introducción de que Jesús ahora es el gran sumo sacerdote, veamos varias cosas. Uno es que Jesús es el mediador, es el activador, es el gestor de esta dimensión del reino de Dios, del reposo de Dios. Él es quien inició esta dimensión para que tú y yo pudiésemos entrar y disfrutar y vivir. O sea, sin Jesús, sin nosotros tener esa conexión con Jesús, no podemos entrar en el reposo. No podemos disfrutar esta dimensión de este descanso eterno en Dios mismo, porque Jesús fue quien lo inició. Él fue la muestra, Él fue que puso
todo lo que fue el ejemplo, Él fue el prototipo, Él fue la sombra, el paradigma que puso ahí delante de nosotros para que pudiésemos aprender y seguirle a Él. Entonces Jesús fue un gran sumo sacerdote. Podemos nosotros tener varias cosas que en breve vamos a estar viendo. Capítulo 5, verso 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verso 8 y 9, yo quiero que usted subraya dos palabras ahí en su Biblia. Una es obediencia y en el verso 9 es perfeccionado. Por ende, el título de la enseñanza de esta mañana, la obediencia perfeccionada. Se siente sí un poquitito calor, ¿cierto? Ya nos dio calor. Algunos estamos entumidos todavía. Bueno, Ben, just turn on the middle 2 units so that way you can circulate it a little bit. Don't turn it all on, because then we'll start freezing. Muy bien. Porque sí siento algunos que están abaniqueando y ya andan quitando sus sacos, sus bufandas que querían lucir. Ya le quitaron el olor del alcanforín y lo querían lucir y ahora ya no lo quieren, ¿verdad? Por el calor de las luces y el movimiento y todo lo demás. Por eso es, a eso se debe. Pero ahora en este momento, dando continuación con esto y viendo de que Jesús ahora es este mediador, Jesús ahora es teniendo nosotros este gran sumo sacerdote, quien efectuó para nosotros este descanso, este reposo en Dios. Pero vemos que aunque Él es el sumo sacerdote que vino a ejecutar y darnos esa dimensión, no cree que fue con tanta facilidad o por el hecho de ser el Hijo de Dios, por el hecho de ser Dios mismo en carne, tuvo entonces ese privilegio y esa palanca, por así decir, para darnos a nosotros esa eterna salvación, sino que el escritor a los Hebreos introduce algo muy interesante en este pasaje y que dice, Jesús mismo, siendo nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ahorita vamos a hablar de eso, dice, Él mismo ahora nos dio plena entrada a esa dimensión. Por eso verso 16 del capítulo 4 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque esto ya fue comprada, esto ya fue provista, esto ya fue dada por cada uno de nosotros, que con toda liberalidad, con toda confianza, con toda certeza podemos nosotros entrar al trono de la gracia. Imagínate esto, que tú y yo ahora tenemos acceso al trono de la gracia, porque luego dice el escritor en el capítulo 5, ya que este sumo sacerdote, ya que lo vemos en lo natural, es tomado de entre de los hombres. Cristo llenó ese requisito. Él fue tomado dentro de los hombres, nació como hombre.
Pero luego dice la palabra que no es algo que uno puede tomar por sí mismo, como dice verso 4. Nadie toma esta honra por sí mismo. No fue que algo que Cristo tomó y dijo, ahora yo soy sacerdote, aunque era de la tribu de Judá, porque los sacerdotes deberían de venir de la tribu de Leví. Entonces no tomó por sí mismo este derecho de ahora decir, soy el sumo sacerdote que traspasó los cielos, sino que ahora el Señor le dice, aunque tú eres hijo, aunque tú eres el hijo y con derecho puedes ser tu llamado sacerdote, tomar sobre ti mismo este título de ser sumo sacerdote, no sacerdote, sumo sacerdote, the grand priest, the high priest. There was no other one above him. Él era el sumo sacerdote quien podía tener la entrada a ofrecer los sacrificios para nuestros pecados. Entonces, él no lo obtuvo por derecho de ser de algún linaje. Él no lo obtuvo por el derecho de ser el mismo Hijo de Dios. Él no lo obtuvo, hermanos míos, por ciertos privilegios que se le otorgó, sino porque luego dice en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, verso 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y no según el orden levítico, sino el orden de Melquisedec. O sea que Cristo no lo obtuvo por ninguna otra cuestión de privilegios, sino que en propia carne tuvo que aprender, tuvo que pasar por las aflicciones, tuvo que llegar a aprender a confiar en Dios para luego ascender a ese nivel, para luego ser declarado hijo de Dios con poder, y ahora en los cielos Él está intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Wow! Qué impresionante, ¿cierto? Tardé casi 10 minutos tratando de explicar eso, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, entonces, si Jesús es nuestro ejemplo, si el escritor a los Hebreos está diciendo, tenemos todo esto de parte de Dios, tenemos esta dimensión de entrar en su reposo, siendo que Cristo, no por derecho de títulos, no por derecho de ser un hijo de Dios, sino que llegó a ser el heredero, llegó a ser el autor de la eterna salvación por lo que aprendió. Entonces fue declarado, según verso 10, por Dios sumo sacerdote. Dios mismo lo declaró, porque llenó todos estos requisitos, y por lo tanto podemos acercarnos, como dice el verso 16, confiadamente. Ahora, ¿qué es lo que ahora nos atribuye a nosotros entrar en esa dimensión con Dios? Entrar entonces a accesar esa dimensión que tanto está enfatizando el escritor a los Hebreos en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Porque luego ya los capítulos 5 en adelante habla sobre el diálogo de los sacerdocios, etcétera, en lo que se refiere a Cristo. ¿Y qué es lo que esto implica y significa para nosotros los hijos de Dios? Y hermanos queridos, no debemos de ignorar estas cosas. Es parte de nuestra fe, es parte de nuestro trasfondo espiritual. Debemos de conocer lo que Dios nos quiere decir en Hebreos y en toda la Biblia, cuál es su voluntad para con nosotros. Por eso es nuestro trabajo como peritos, arquitectos, de enseñarles a ustedes los diseños del edificio que Dios está construyendo, que es el reino de Dios. Entonces vemos varias cosas. En primer lugar,
El medio de la perfección o el perfeccionamiento de la obediencia es la prueba. El medio del perfeccionamiento de nuestra obediencia es la prueba. ¿Cuál es el medio del perfeccionamiento de nuestra obediencia? La prueba. Dígalo otra vez. ¿Cuál es el medio de la perfección de nuestra obediencia? La prueba. Okay. It is done by the trials of life, por medio de las pruebas de la vida. Pero hay varias pruebas que voy a enfatizar en esta mañana. Quiero que los anote. Vamos pues entonces avanzando en el tema. Número 1 está la prueba de la confianza. La prueba de la confianza. Vemos entonces cómo exhorta el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 3, dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Parece ser que la clave para entrar en esa dimensión del reino de Dios parece ser que es el creer. ¿Están conmigo? Eso es lo primero, es la confianza. Por eso dice versículo 16 de ese mismo capítulo: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, que debe de hacerse con confianza. Y esta es la primera prueba para perfeccionar nuestra obediencia, es en creer. ¿Creer en qué? Porque se puede creer en mentiras, se puede creer en el diablo. La Biblia dice que aún los mismos demonios creen y tiemblan. Hacen algo más que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Tiemblan. El borracho de la calle puede creer. Yo también creo. Pero no está hablando de esa aceptación de una verdad y decir lo acepto, estoy convencido, sino está hablando de una confianza. De una confianza certera, de una confianza segura. Es decir, que usted tiene plena confianza que la silla donde usted está sentado lo va a aguantar el momento que usted se sienta. Algunos se están riendo, ¿por qué será? Será suficiente que aguanta mi peso, ¿eh? Pero usted tiene plena, you don't even give it second thought. Usted no le da ni un pensamiento a ello, a menos que usted mira que la silla está muy debilucho y uno, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo parado, ¿no? Pero si usted mira un objeto y dice: esta silla es suficiente fuerte para aguantarme, and you don't give it a second thought, ya no le da más pensamiento al asunto y te sientas como confiadamente. ¿Están conmigo? Me viene al pensamiento algo que sucedió hace muchos años, que allá en el Ciros, en el restaurante Ciros, estábamos mi esposa y yo comiendo con el hermano Texidor y la hermana Liz, y era el Día de las Madres, y en eso estaba Ciros donde estaba antes, aquí en una plaza grande, ahí en Hueslaco. Y entró una pareja de ancianos, o sea, el señor entró con sus botas y su sombrero, ¿verdad? Entró la viejita con un corsar grandotote. Entonces, pues, creo que pues quería lucir, ¿verdad? El viejito, pues, a su pareja. Y en eso, pues, viene el mesero y comienza a mover sillas y mesas. Y en eso, la viejita ya se comienza a acomodar en una silla, y viene el mesero, se lo quita la silla y la viejita se sienta y da el costalazo. Parecía un costal de maíz, ¡ran!, que cayó. Estábamos enfrente de ella y se cayó. Y en eso voltea el mesero y le dice: pues, ¿qué anda haciendo usted allá, señora, en el suelo? Y la señora estaba en el suelo buscando la silla y decía en el suelo: juro que había una silla aquí, juro que había, estoy en que había. Y el esposo: pues, ¿qué andas haciendo, vieja? Yo te dije en la camioneta que no me hicieras esto.
Y todo ese rato estaban dialogando y la viejita todavía en el suelo, hasta que finalmente, juro que había una silla, juro. Finalmente la levanta. El mesero así se puso rojo, se avergonzó porque él fue el que agarró la silla para moverla a otro, y la viejita pensó que había, y ¡zas! Estaba confiada que había una silla. Hablando de confianza, ¿verdad? Así que la próxima vez que usted se va a sentar, procure que haya una silla detrás de usted, ¿verdad? No vaya a ser que a los cuantos años yo veo eso y lo voy a usar de ejemplo en una prédica, ¿verdad? Muy bien. Entonces es la confianza, es la certeza que nosotros tenemos. Y esa es la primera prueba. O sea, Dios mismo crea circunstancias, permite ciertas cosas negativas, adversidades. Él permite que los vientos comiencen a soplar sobre tu mar de tranquilidad, para que puedes en ese momento utilizar un arma poderosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que se llama fe. ¿Están conmigo? Dios a nosotros, según Romanos capítulo 12, nos ha dado una medida de fe. Tú y yo tenemos una medida de fe. Every one of us have that measure of faith. Es una medida. En otras palabras, Dios te da una medida. ¿Qué haces con una medida de harina? Lo unes con otros componentes para hacer una torta, una tortilla, etc. Entonces, lo mismo es, Dios te da una porción. O sea, nunca te da la tortilla. Muchas gracias por su entusiasmo. Te da la harina para que tú lo hagas, para que tú lo preparas, para que tú uses la genialidad, para que tú uses la creatividad. Dios te da el medio, te da la forma, te da la idea. ¿Están conmigo? Viene una circunstancia, oiga, nos hundimos o a ver qué, o nadamos o a ver qué hacemos, pero tenemos que inventar algo, hacer algo. La misma situación hace que la creatividad salga de ti. Creer en Dios, entonces, hermanos míos, es una arma poderosa y siempre será probada. Probada. Abraham fue probado. La escritura nos da un historial de la prueba de la fe de Abraham, que le creó a Dios. Y la Biblia dice, y su fe le fue contada por justicia y fue justificado. Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos que paz, descanso. Tenemos paz para con Dios. Y Dios permite, escúcheme bien, permite circunstancias difíciles, crisis, momentos duros, a que nuestra fe sea probada. Porque una vez que nuestra fe es probada, será entonces comprobada. ¿Están conmigo? Ya una vez que tu fe es comprobada, it's been proven, ahora ya está listo para el mercado, ahora ya está listo para la presentación. Entonces tu fe llegará a ser aprobado. Probado, comprobado y aprobado. ¿Por qué llegó a ser aprobado un producto? Porque pasó por un tiempo de prueba. Antes de que lanzan algún inventario, algún producto en el mercado, primero lo prueban. They want to make sure this works. Le pasan por un periodo de prueba y luego lo comprueban. It's tested, it's been tested, it can work in theory, en teoría esto puede trabajar. Ahora lo presentamos como algo aprobado, tiene el sello de la aprobación. Así es también nuestra fe, que pasa por esos procesos. Por eso es que en el verso del capítulo 4, verso 3 dice, pero los que hemos creído, contraste de aquellos que dudan. En contraste con aquellos que rotundamente dicen, no creo, no la aceptan, no la abrazan, no se afianzan de aquello que Dios ha dicho.
Señores, nosotros que somos hijos de Dios, si vamos nosotros a ser hijos de Dios de verdad, creyentes, que creemos a Dios, tenemos nosotros que tomar su palabra como la ancla de nuestra fe y como la base de nosotros tener confianza y creer en Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Capítulo 4, verso 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, al ver ese fondo que necesitamos, esa base, la primera prueba es en la prueba de la confianza. El Señor dice: confía en mí. Yeah, I trust the Lord. Oh, really? Just like that. You got to go through a trial. Tienes que pasar por una prueba. El momento que eres confrontado de dudar a Dios o confiar en Dios, ¿qué vas a escoger? Cada momento somos probados en nuestra fe. Yo te creo en ti, Señor. Al ver la noticia desagradable, es suficiente para decirte: Señor, yo sigo creyendo en ti, o me voy a sucumbir a las crisis que afectan al mundo y pasarme como uno de más de los que dudan, porque esos hay en cantidad aún a nuestro alrededor. Sobra. Pocos son los que dicen: yo le creo a Dios, y que se atreven y que se paran, y no importa qué tanta lucha y contienda viene en su contra, whatever onslaught comes against that faith, you're strong. I believe God. Yo voy a pasar la prueba de la confianza. ¿Están conmigo? La segunda prueba es la prueba de la profesión. La prueba de la profesión. Verso 14 del capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aquí viene la siguiente exhortación: retengamos nuestra, ¿qué? Profesión. Nuestra profesión. Otras versiones antiguas dice nuestra carrera, nuestra forma de proceder, lo que hemos llegado a aprender, lo que hemos llegado a estudiar, que nos ha preparado para esta carrera. La Biblia dice que ahora la siguiente área de la prueba es acerca de nuestra profesión. En esta carrera que hemos tomado es la carrera del cristiano, la carrera de la vida espiritual en Dios, la carrera de la vida eterna. Entonces vemos cómo las pruebas vienen debido a ciertas situaciones que ocurren en nuestra vida que ponen en prueba esa profesión. Se recuerda la parábola de la semilla del sembrador. Se recuerda en Mateo capítulo 13 que estaba un sembrador que sembró semilla, y dice la palabra que alguna semilla cayó entre piedras, algunos cayó entre espinos, algunos cayó en la orilla del camino, vino las aves de los cielos, se los llevó, etcétera, y luego había el que cayó sobre buena tierra y produjo su fruto. Entonces, lo mismo se aplica acerca de esto, porque esos momentos que vienen a la vida, así como las crisis, prueba nuestra confianza en Dios, probará también lo que hemos llegado a aceptar por la carrera de la vida. Y así como la carrera natural tiene sus exámenes, un doctor tiene que pasar por muchísimas pruebas para llegar a ser un doctor, si no, llegará a ser nada más un pasante de medicina. Un arquitecto, un licenciado en leyes, etcétera, todos tienen que pasar por pruebas de su profesión, de la área que conoces, que has disciplinado. En todas las áreas hay pruebas, y la prueba de la profesión es sobre nuestra vida. El momento que tú y yo decimos: yo soy un cristiano, vamos a ver,
Yo soy un hijo, una hija de Dios. Vamos a ver. ¿No he escuchado que cuando la regamos, lo primero que viene es, ¿y eso porque dices que eres cristiano? ¿Nunca han escuchado eso? Cuando la hemos regado en ocasiones. Muchas gracias por su honestidad, queridos hermanos. Amén. Míralo, míralo. Y dice que es cristiano. Ajá. Y dice que va a la iglesia. Miren nomás cómo están pescados y agarrados de las greñas. Miren nomás cómo se agarran. La profesión, nuestra carrera, es probada. Llega el momento donde, hermanos, somos o no somos. ¿Somos lo que decimos o somos otra cosa? Amén. ¿Están conmigo? Por eso Jesús les dijo, por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Se conocerán por sus frutos de su labor, de lo que son, de lo que somos. Y el criterio, la palabra del Señor lo llena. Somos una gente de fe, amén. Somos una gente de poder, amén. Somos una gente que le creemos a Dios, amén. Somos una gente recta, sí, amén. Somos una gente justa, sí. Somos una gente honesta, sí. Somos una gente leal, sí. Somos una gente fiel, sí. Somos una gente que practicamos la oración, sí. Somos una gente de palabra, sí. De otras maneras, ¿eres una persona de fe? No, tache. ¿Eres una persona de fidelidad? No, tache. ¿Somos o no lo somos? Esa es la prueba constante de cada día. Número 3, la tercera aflicción. Y son 4, no voy a pensar, serán unos 20. No, son 4. La tercera es la prueba de la aflicción. La prueba de la aflicción. Hebreos capítulo 5, verso 7 en adelante, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dando a entender entonces lo siguiente: Jesús entonces puso la muestra de lo que era padecer o sufrir. Hay una creencia o un movimiento en toda América Latina que se oye, aún acá por estos lados, que es un movimiento que se llama pare de sufrir. ¿Cuántos han oído eso? ¿Okay? Hacen unas cosas ahí, los hermanos brasileños, muy raras por cierto. Camina debajo de una colcha, tener una rosa, bueno, en fin, hacen varias ahí cosas ahí. Y se oye testimonios, ¿no? Gente que sanan y todas esas cosas, pero yo no estoy promoviendo eso. Pero el título es Pare de sufrir. Ahora, en cierta forma entiendo lo que quieren decir, porque hay gente que sufren de verdad. Sufren por circunstancias que no tienen nada de culpa, ignoran ciertas cosas, y Dios tiene para ellos una solución, porque hay cosas que uno sufre porque lo buscaste. ¿Están conmigo? Ahora, tampoco voy a decir quién te lo manda, pero bueno, sí. Pero hay cosas que uno sufra por ignorancia. No sabes. I didn't know that. Yo no sabía estas cosas y me sobrevino toda esta serie de pruebas y de dificultades. Entonces uno busca cómo solucionar aquello. Pero hay gente que sufre, que está
fuera de su capacidad de poder solucionar. Y están desesperados. Sufren. Para el creyente, hermanos míos, sufrimiento tiene dos cosas. Es con el fin de nosotros perfeccionar nuestra fe, como acaba de mencionar. Pero también, hermanos míos, es porque es el medio que Dios puso para que podamos nosotros ser templado, moldeado, formado a la imagen de Dios. Ese es el proceso de la obediencia, porque hay una obediencia, hermanos, que es tan perfeccionada, como dije al principio, es just second nature, es segunda naturaleza, no batallas. Algunos de nosotros, cuando estamos en ese proceso, ¿cómo nos duele obedecer? Cristo pasó por esto. Ahora digo esto porque es bíblico y para que usted se consuele. Así Cristo batalló, Cristo luchó y contendió para obedecer, ¿cuánto más yo? ¿Están conmigo? Cuando él oraba en el huerto, Señor, que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Cuando estuvo en el desierto y que el enemigo le decía, ¿tienes hambre? ¿Para qué batalles? Convierte esas piedras a que sean pan y con eso se soluciona. ¿Quieres el poder? ¿Quieres gloria? Échate abajo, tírate. Eso se soluciona todo. Como quiera, los ángeles te van a levantar. Right. How easy. Hubiera sido bien fácil. ¿Y cómo uno trata de aminorar su sufrimiento? De buscar una vía corta para no pasar por el proceso. Pues hermanos queridos, discúlpeme que voy a tener que desinflar tu globito de confianza. Pero no hay vías cortas para la obediencia perfeccionada. No lo hay. No lo hay. I'm sorry. But there is no shortcuts. La aflicción que todos tenemos que pasar. Es bueno llorar lágrimas. Es bueno pasar por momentos de aflicción en el alma, porque eso te dirige a Dios. Hermano, en todos los años que yo tengo sirviendo al Señor, ¿de que he sido tentado para hacer otras cosas en el momento cuando se aprieta el asunto? Sí. Sí. Pero se ha dado cuenta que aquí tengo 30 y pico de años sirviendo al Señor y hasta ahorita no he cedido. Estoy aquí como una prueba de que este hombre ha pasado por mucho, pero en cada prueba estaba la tentación de decir, hasta aquí, hago otra cosa. Jesús pasó por lo mismo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como dice capítulo 4. Pero el hecho de que estoy aquí parado, porque ha sido que en esos momentos de aflicción he decidido confiar en Dios. He decidido entregarlo todo a Él, en cada instante, en cada prueba de mi vida. Yo he aprendido el reposo de Dios. Cuando uno dice, Señor, this is out of my hands, esto está fuera de mis manos, yo te lo entrego a ti. Cuando usted entrega algo que usted no puede lidiar con él y se le entrega a un mecánico, se le entrega a un carpintero, se le entrega a un doctor, hasta uno dice,
un asunto legal. Y el abogado te dice, tranquilo, yo me encargo de aquí en adelante. Y usted verá, señor, señora, que va a haber buena solución en esto. Y como que uno, ¿qué? Descansa. ¿Están conmigo? Que uno va al médico corriendo, el pecho se me apretó tanto, y así murió mi abuela, mi tía, así murió. Oye, y uno piensa, y va corriendo el médico, y el médico le dice, tranquilo, es que usted se comió mucho. Estás a tiempo, se puede solucionar. Nunca de nosotros, hermanos, por más difícil que sea la aflicción, se va a llegar un fin y que dice, esto me mata. Amén. Del hecho de que estamos aquí vivitos y coleando, es que hemos sobrevivido, hemos pasado por las aflicciones y hemos salido siendo mejores personas debido a ello. Entonces, procedamos a la cuarta y la última, la prueba de la actitud. Capítulo 5, verso 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Subraya la palabra aprendió, que esa es la actitud. La prueba de la actitud, your attitude. You've heard the phrase said, attitude is everything. That is so true. Actitud es todo. ¿Has escuchado ese refrán? Y sí, cuán cierto es eso. Aprendió, o sea que Jesús entonces pudiera haber dicho, yo no lo hago. Acudir o sucumbir a su naturaleza de carne, porque recuerda que en el verso 7 dice que en los días de su carne, en los días de su carne, dice verso 7. Ya estaba en su carne, estaba en la carne. Él fue tentado en todo, padeció, tuvo hambre, lo pensó, tuvo oportunidad de decir, Señor, mejor que lo beba alguien más esta copa. Pero él estaba ya firme, él tenía la actitud de aprender. Él aprendió la obediencia, entonces tuvo la actitud de ser receptivo a que se le corrigiera, de que fuera dispuesto a que se le mostrara y se le enseñara. Él no vino presumiendo título de ser hijo de Dios. De ser así, él hubiera dicho, no tengo necesidad que alguien me enseñe. Jesús no hizo tomó esa medida de esa actitud. Entonces la enseñanza es para nosotros también. Sería necedad decir, yo no necesito que me enseñe. Ya he llegado al punto donde estoy satisfecho, estoy contento, no tengo necesidad de más. Pero Jesús aprendió la obediencia. Y llegó a ser tan obediente, seguimos leyendo, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea, diciendo entonces que Jesús llegó a aprender de tal manera que su obediencia fue perfeccionada. ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? El resultado era de que llegó a hacer algo. Esa obediencia llegó a su culminación, llegó a su maduración, que llegó a mismo Jesús ser el autor. Él fue el que dio inicio a la eterna salvación. He authored, he started, he begat. Él comenzó, él inició, él dio nacimiento a la eterna salvación para todos los que le, ¿qué? Verso 9, obedecen.
obedecen. En otras palabras, Él inicia en nosotros, queridos hermanos. Él comienza, Él autoriza en nosotros, porque la palabra autor es la mitad de una palabra de la autorización. Autorizar, autorización. Es decir, que gestó, inició algo con derecho. Con derecho. Entonces, eso es impartido porque él dice, verso 9, para todos los que obedecen, que están en ese proceso. Dios lo está gestando en nosotros. Cristo lo está obrando en nosotros. Alguien alabe al Señor, porque esto es bendición lo que estoy compartiendo. Jesus is working in us His perfect will. He authorized in us eternal salvation. Él autorizó en nosotros la eterna salvación para aquellos que le obedecen, de modo que dice la Escritura en verso 10 que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Dios lo elevó a ese estatus de ser un sumo sacerdote. Ahora, ¿qué me corresponde a mí esto? Una obediencia perfeccionada. Voltee conmigo y con esto terminamos. Segunda de Corintios, el capítulo 10, versos 5 al 6. Segunda de Corintios, el capítulo 10, versos 5 al 6. Pase, Samuelito, por favor. Dice la Escritura: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque va a venir argumentos que te va a hacer dudar. ¿Para qué haces eso? ¿Para qué oras? ¿Para qué des? ¿Para qué estás haciendo aquello? ¿Para qué vas allá? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué vino a ser Hebreos 5, verso 9? Que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para los que le obedecen. ¿Y qué es lo que dice aquí en este proceso? Que podemos traer todo argumento, toda altivez, todo pensamiento que se levanta contra Cristo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Mira dónde está la clave de tu victoria. Cuando yo en ese momento de prueba puedo decir: Señor, lo entrego. La duda, lo entrego. El miedo, lo entrego. La tentación de desviarme a otras cosas, lo someto a la obediencia a Cristo. Lo entrego a tus pies. Me rindo a ti. Es una sublime adoración, hermanos. ¿Están conmigo? Y luego dice, verso 6: y estando prontos para castigar, para reprender, dice otra versión, toda desobediencia, cuando la vuestra sea perfecta. O sea, con derecho, yo puedo decir a alguien que vive en esa dimensión de la incredulidad, de la desobediencia, con mi vida y no con palabras, yo puedo ejercer corrección. Mi pura vida llega a ser una vara correctiva, llega a ser un estandarte. Tu santidad de tu obediencia puede impactar la misma desobediencia que ejerce rectitud.
que busca la solución factible y viable en Dios. Reprende la desobediencia. Tú puedes decir a la desobediencia: no, hasta aquí. Nomás con tu pura vida. Con tu pura vida. O diré, con tu vida pura. Con tu vida pura. Y luego dice: cuando la vuestra sea ¿qué? ¿Están conmigo? Verso 6, 2 Corintios 10, verso 6. Cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. Perfecta. En el proceso no se puede, porque uno está aprendiendo. Uno está pasando por el proceso de la prueba. Un médico no puede recetar ningún medicamento si primero no es titulado. Y el gobierno, el Estado, le da el derecho para emitir recetas. De otra manera no puede. Es ilegal. Por eso estamos escuchando, ¿no?, que muchas personas que están dando inyecciones de Botox y no sé qué tanto y sin licencia, they're going to jail. They can't do that. Por eso no podemos nosotros hacer cosas que no nos correspondan. Por eso vivimos vidas cristianas muy frustradas, muy por debajo de nuestro llamado, cuando Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados y poder compartir la eterna salvación con aquellos que le obedecen. Cuando la vuestra sea perfeccionada. Dios nunca te va a desatar y soltar a lo que es vuestro, a lo que a ti te corresponda, si primero no eres fiel en lo que no es tuyo. Dios siempre da lo que no es tuyo para que tú la administres y la cuides. Y el momento que lo haces con dedicación, como si lo fuera tuyo, Dios tiene reservado lo que es propio. ¿Aprendieron algo en esta noche, en esta mañana? Vamos a levantarnos a dar gracias al Señor. Amén. Padre, te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos.